Ahí sí. Ya, chiquillos, antes que comencemos con la clase, quisiera saber cómo van con sus respectivos trabajos, ¿tienen alguna consulta, duda, comentario? ¿Nada de nada? Ok. Entonces, hasta el momento hemos hablado, ¿verdad?, de las generaciones, del sentido del trabajo, de la socialización, de la influencia social del medio, del aprendizaje social. Y hay algo que hemos ido saltando un poquito y que es justamente cuáles son los procesos de socialización más básicos que tienen los seres humanos y por qué es importante que ustedes los conozcan. Primero que todo, ustedes son seres sociales que después se van a insertar en un mundo laboral. Ahora ya están insertos en un mundo organizacional que es la universidad, pero después van a entrar a un sistema un poco más grande, ¿verdad? En donde les va a tocar cumplir determinados roles, van a tener que ingresar con un perfil para ocupar un determinado cargo. Y todo eso está vinculado a la socialización que ustedes han tenido hasta el momento. ¿Y por qué digo que está vinculado? Porque la forma en que ustedes aborden determinadas situaciones, la manera en que ustedes se expresan, la manera en que ustedes resuelven conflictos, las competencias o habilidades que ustedes tienen ahora en esta etapa de su vida, están de alguna u otra manera vinculadas a esos procesos de socialización que ustedes han tenido a lo largo de estos 18 o 20 años. Obviamente que están vinculadas porque han estado insertos en distintos tipos de grupos en donde a ustedes les ha tocado estar cumpliendo determinados roles dentro de ellos. En algunos han sido hijos, en otros han sido alumnos de prebásica, en otros han sido a lo mejor pertenecientes a un grupo scout o algún tipo de grupo de danza o de ajedrez, no sé, estoy inventando. Pero en todas partes nosotros los seres humanos vamos a estar cumpliendo determinados roles y a lo largo de toda nuestra vida vamos a estar siempre en un constante proceso de socialización. O sea, siempre vamos a estar en una constante interacción o en un flujo de transmisión de información con otras personas, ya sean semejantes a nosotros o muy distintas. Ese proceso tiene algunos códigos, porque nosotros para poder por ejemplo, generar amistad con algunos chiquillos, de alguna manera tenemos que tener afinidad, ¿cierto? Si no tenemos afinidad, no vamos a entablar esa relación de amistad. Ahora, para poder hacer un grupo, por ejemplo, de trabajo en el colegio o en la universidad, de alguna manera también van a haber ciertos códigos básicos que van a permitir que nosotros seamos exitosos en este grupo de trabajo que estamos desarrollando, ¿ya? ¿Por qué hablo de que seamos exitosos? Porque la afinidad y los valores compartidos o los comportamientos similares, de alguna u otra manera permiten que nos enfoquemos, nos alineemos y logremos un objetivo. Cuando de pronto los valores, los objetivos personales son completamente disímiles, o sea, muy diferentes a los de entre nosotros, de alguna manera vamos a disparar para lados distintos, vamos a tener intereses diferentes, por ende es probable que un proyecto que pudiese ser a lo mejor positivo desde la diversidad va a terminar desastroso porque no nos vamos a dar ni cuenta y vamos a terminar peleando, vamos a terminar enojados, molestos, porque por lo general las personas tratamos de alguna manera, ¿se acuerdan cuando veíamos el proceso de socialización? O sea, perdón, las distintas teorías y mencionábamos como el proceso de aprendizaje y la socialización de alguna u otra manera nos llevaba a querer imponer las formas de hacer, de pensar, de sentir que nosotros tenemos frente a las que tienen otras personas. Entonces, en ese proceso, nosotros vamos a encontrar gente con la que vamos a ser afín y personas con las que no vamos a ser afín, ¿ya? Muchas veces gente en la empresa, sobre todo, te toca estar con personas con las que no vas a tener ningún tipo de vínculo afectivo al inicio, pero ya después con los meses o con los años te vas generando una amistad con los colaboradores, vas generando otro tipo de relación, pero por lo general está vinculada a temas más de afinidad que algo muy disímil entre esas dos personas, ¿ya? Entonces, el proceso de socialización dura toda la vida, siempre vamos a estar en constante traspaso de información con otros, vamos a estar negociando nuestras propias como visiones respecto de algún tema, vamos a estar en un proceso en que vamos a estar aceptando los códigos de relaciones de los otros, incluso si dentro del equipo vamos a ver alguna persona a la cual le va súper bien,
exitoso, no estamos hablando de ser exitoso que ganen millones, sino que exitoso porque se siente contento, satisfecho, logra hacer las cosas bien, está a gusto con lo que hace, económicamente tampoco le va mal. De alguna u otra manera vamos a tender a querer imitar esos patrones de comportamiento que tiene esa persona. E incluso esa persona nos puede a lo mejor dar un consejo y nosotros lo vamos a tomar porque viene de una persona que es un referente válido para nosotros, ¿ya? Entonces, ahí todavía estamos expuestos a un proceso de socialización, que ya no es primario porque no es con la familia, tampoco es en la etapa formativa educativa, porque no estamos ni en el colegio, ni en la etapa preescolar, ni en la etapa media, ni en la universidad, sino que estamos en otro contexto en donde vamos a empezar a aprender otro tipo de códigos relacionales, pero que también son sumamente positivos y potentes, ¿ya? Entonces, la socialización es un proceso por el cual los individuos en la interacción con otros van desarrollando las maneras de pensar, de sentir y de actuar que son esenciales para su participación eficaz en la sociedad. ¿Por qué hablamos de la participación eficaz en la sociedad? Ustedes dirán que tiene que ver esto. Bueno, cuando nosotros ya somos adultos, de alguna u otra manera, tratamos de ser lo más adecuadamente posibles, ajustados a una realidad social, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que nos ajustamos al contexto, nos vamos adecuando, vamos identificando qué cosas sí queremos hacer, qué cosas no queremos hacer, porque a lo mejor van en contra de mi estilo, mi formación valórica, y a lo mejor yo voy a dar una opinión y esa opinión va a ser muy chocante si es que yo digo ciertas cosas, y ahí nosotros vamos viviendo procesos de ajuste en términos de las relaciones interpersonales, ¿ya? Esos procesos de ajuste, por supuesto que la idea es que siempre sean positivos. Y, por ejemplo, si vamos a aprender cosas del entorno o vamos a tener una influencia de nuestro medio, que esa influencia también sea positiva. No sea una influencia en la cual nosotros vayamos a salir trasquilados o nos vayan a pasar cosas negativas, ¿ya? Entonces, esto es como un proceso en el cual se va inculcando en la vida de los sujetos la cultura de un país, después también se inculca la cultura de una organización o de un grupo humano, en donde se supone que esa cultura de alguna u otra manera te va a permitir desarrollar y potenciar ciertas habilidades para que tú, cuando seas adulto, te puedas insertar en grupos humanos en donde tú te desarrolles de manera positiva, ¿ya? Ahora, lamentablemente, no en todas partes hay buenos procesos de socialización, no en todas partes las experiencias son positivas, muchas veces la rebeldía, la agresividad obedece a experiencias vividas que son insatisfactorias, que generan mucha rabia y mucho resentimiento, y por eso las personas reaccionan de una manera violenta. Y a lo mejor esa misma persona no, que reacciona en la actualidad de manera violenta, a lo mejor en su casa no le enseñaron a ser violento, pero anidó tanta rabia que después en sus procesos de socialización, cuando es más grande, va acuñando o va almacenando ciertos comportamientos que no son precisamente los más positivos y terminan, por ejemplo, delinquiendo, asaltando, drogándose. Cuando hablamos de drogándose, no es drogándose porque se fuman un pito una vez a la semana, pues estamos hablando de personas que caen justamente en la drogadicción, en donde se transforma eso en una patología psiquiátrica. Si pensamos en el desarrollo histórico de un proceso de socialización, siempre se parte por la socialización primaria, que es el individuo en conjunto con su familia. ¿Ya? Ahí es donde nosotros aprendemos las cosas más básicas de nuestro comportamiento y que por supuesto está arraigada en la etapa de la niñez, desde los 0 años hasta los 5 o 6 años, porque después de eso empezamos ya a interactuar con otros agentes de socialización. Cuando estamos en el medio familiar, esa vinculación tiene una alta carga afectiva, porque son mis papás, son mis abuelos, son mis tíos, son mis primos, son las personas con las cuales yo se supone debiese tener mayor confianza y hay una necesidad de querernos recíprocamente mucho, mucho más fuerte. Entonces el niño va a ir adquiriendo todos los conocimientos del mundo en base a esta interacción que va teniendo con estas figuras que son de su familia, ¿ya? En algún minuto los adultos, cuando juegan con los niños, les van enseñando cosas simbólicas, por ejemplo, reglas de los juegos, límites,
cuándo se hacen ciertas cosas, qué cosas no está permitido hacerlas. Entonces, siempre la socialización primaria, por eso decía que es como la más fuerte y la más medular, porque como tiene una alta carga afectiva, van a ser aquellos comportamientos que vamos a internalizar, que van a permanecer de una manera altamente probable con nosotros a lo largo de toda nuestra vida. ¿Ya? Eh, Cuando somos chiquititos, nos cuesta vernos de manera diferenciada con la familia. Siempre somos la familia y yo uno solo. Ya después cuando los niños empiezan a ingresar al jardín, al colegio, ahí se logran dar cuenta de que la familia está compuesta de integrantes y dentro de esos integrantes yo soy uno más y obviamente todos somos distintos. Pero al principio ellos como que generalizan de que todo lo que pasa a nivel familiar es algo que les pasa a todos, ¿ya? La familia también tiene la capacidad de, bueno, como estamos siempre interactuando con nuestra familia, aunque la etapa de socialización más fuerte sea cuando somos pequeños, van a tener de alguna manera la responsabilidad mayor de nuestro comportamiento a nivel social. Es decir, si nosotros nos ajustamos a los contextos, somos buenos negociadores, logramos comprender ciertos fenómenos, logramos hacernos cargo, más que estar anclados en el polo del resentimiento, vamos a ser agentes de socialización también para otras personas nosotros. Pero por supuesto vamos a tener, como decía recién, esta carga fuerte que viene de nuestra familia. Es decir, por eso se hereda tanto, si uno lo ve como de manera chistosa, se hereda de los papás o de los abuelos el gusto por el equipo de fútbol preferido, el gusto por el equipo o el partido sociopolítico del momento, pero es como el que le gusta al abuelo, le gusta al papá, le gusta a los tíos, me gusta a mí. ¿Por qué? Porque hay una fuerte influencia afectiva respecto de ciertos temas que no los cuestionamos. ¿Se acuerdan que en otras semanas lo conversábamos y yo les decía que cómo íbamos a cuestionar algo que hacía mamá y papá, siendo que son las primeras personas que yo amo y adoro más que nada en este mundo? Entonces creo pie juntilla que lo que ellos dicen o que lo que ellos hacen es así. Por ende, después me transformo en un mini-mí de los papás o de las mamás. ¿Ya? Eso empieza a modificarse después cuando empezamos a interactuar con otras personas. Pero cuando somos pequeños vamos a estar siempre buscando como referente a nuestro grupo familiar, ¿ya? Y que nuestro grupo familiar tenga un proceso ajustado, por ejemplo, en términos sociales, eso también se va a reflejar en nuestro comportamiento. Después hay otros tipos de socialización, como la secundaria, que en este caso es cualquier proceso que es posterior a esta carga afectiva que nosotros vivimos cuando somos pequeños con la familia. Entonces ahí una etapa de socialización secundaria puede ser, como decía hace un rato atrás, el ingreso al jardín o el ingreso a la sala cuna menor o mayor, el ingreso al colegio, si me ponen en alguna institución, no sé, por los niños que van a scout o hay niños que participan de grupos en la iglesia o cuando yo pertenezco al equipo de fútbol, a la escuela de fútbol, siempre van a haber otros agentes de socialización que van a estar interviniendo conmigo, ¿ya? O van a estar interactuando. Y cada uno de esos mundos va a tener sus propios códigos y reglas. Y cada uno de esos códigos y reglas y códigos voy a ir internalizándolos. Yo voy a saber que hay ciertos comportamientos que a lo mejor en los scouts puedo tener, pero en el grupo o en el equipo de fútbol no. Hay cosas que yo puedo hacer en el equipo de fútbol, pero que en el jardín no se pueden hacer. ¿Ya? Entonces, vamos de alguna manera adquiriendo modelos y esquemas de estos distintos submundos con los cuales vamos interactuando y que van teniendo también una influencia en nuestro comportamiento. La influencia, acuérdense que va a ser mucho más potente en la medida que yo tengo una vinculación afectiva positiva con el agente de socialización. ¿Ya? Cuando la socialización o el vínculo afectivo es pobre, por supuesto que voy a observar, voy a escuchar, pero probablemente no voy a imitar, ¿ya? Ahora, en esta etapa, cuando ya empezamos a interactuar con otras personas, vamos descubriendo que la mamá y papá ya no son todo en la vida y ya no son la carga afectiva más importante y más fuerte, sino que la carga afectiva empieza a ser reemplazada por otros agentes de socialización. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al fútbol, nos gusta tanto, pero tanto, tanto, tanto el fútbol, que de alguna manera vamos a tender a imitar los patrones de comportamiento, por ejemplo, del profesor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el profesor se transforma en alguien significativo y simbólico para nosotros.
Si tomamos clases de piano, de flauta o de algún instrumento musical, va a tender a pasar lo mismo. Ese profesor, si para nosotros es positivo, tiene una vinculación positiva, porque además no solamente me gusta el profe, me cae bien el profe, sino que además el profesor me está enseñando algo que para mí es súper importante, de alguna u otra manera también va a tener una carga afectiva la vinculación con ese agente de socialización. Los seres humanos siempre estamos interactuando con personas y lo que se esperaría es que uno interactuara con gente que te aporte, pues, ya que sume, no que reste, con personas que sean mejores que nosotros, cosa que de alguna manera podamos ir creciendo, desarrollándonos y avanzando. Y no solo en términos como laborales o en el caso de ustedes, juntarse con los compañeros que son más capaces para los trabajos en grupo, sino también con personas que me puedan ir nutriendo toda la esfera afectiva para yo después poder vincularme sanamente con los otros. ¿Ya? Entonces, si uno piensa así como en una definición de socialización, ¿ya? Vinculada más al tema como de las organizaciones, uno podría quedarse con esta que están ahí escrita, que dice, es la manera con la que los miembros de una colectividad aprenden los modelos culturales de su sociedad, los asimilan y los convierten en sus propias reglas personales de vida. Es decir, yo estoy observando, estoy mirando, estoy aprendiendo, estoy internalizando, y una vez que ya lo internalizo, aparece el comportamiento y lo voy incorporando como esas definiciones que son, porque no se cuestionan, porque son los valores, ¿verdad?, que van a darle una solidez a mi vida. ¿Ya? Ahora, la educación, formal o informal, cumple justamente la función de integrarnos a nosotros, a los grupos sociales, y de ir aprendiendo ciertas pautas de comportamiento que nos pueden asegurar tener relaciones sanas y positivas, ¿ya? Ahora, otros aspectos de la vida social tienen que ver con los hechos sociales, las cosas que ocurren, que por ejemplo tienen un grupo de personas y que en este caso son externas a mí, pero que tienen una alta repercusión en mi forma de internalizar o de ver la realidad. Muchas veces las personas distorsionan la realidad, ya sea por características de personalidad o por la influencia del medio, y se ajustan, como lo vimos al inicio del semestre, a querer ser aceptados, a querer tener validación, a ser queridos también. Entonces esas personas aceptan ciertas normas, ciertas reglas que son impuestas, ¿ya? Estos hechos sociales son externos a nosotros, son fenómenos que ocurren y que nosotros les vamos dando un significado dependiendo de muchas veces de las carencias o de las cosas que me hacen sentido. Por ejemplo, ustedes tendrían que escuchar hablar a su papá, pues, con qué personas se vinculan mejor, a quienes le dan más validez con sus opiniones y con sus argumentos, con quiénes son con las personas que más se sienten a gusto, de qué personas son de las que más aprenden, porque aunque sea uno más viejote, también siempre está buscando tener referentes, ¿ya? Es difícil que un adulto caiga en esa soberbia de decir yo no tengo nada más que aprender y no tengo tampoco de quién aprender, porque todos los días y a cada rato estamos en un constante proceso de aprendizaje, ¿ya? Ahora, la misión de la sociedad, del grupo social en donde nosotros estamos inmersos, ya sea la familia, el grupo de pares, el colegio, la universidad, es prepararnos para esta vida social, es prepararnos para que nosotros podamos tener estos modelos adaptativos que nos permitan, entre comillas, ser felices. Y si no somos felices, por lo menos tener una vida tranquila, ¿ya? Muchas veces se dice que hay lugares en donde uno está como casi que una cuestión media milica y son organizaciones o grupos humanos que en el fondo lo que hacen es como reproducir casi que en serie ciertos tipos de perfiles. Pero en realidad la gente cuando es realmente inteligente y es habilosa y en sus familias tiene la posibilidad de que le enseñen a reflexionar, que le enseñen a cuestionar, que le enseñen a pensar críticamente, esa persona de alguna manera cuando sea más adulto va también saber tomar decisiones por sí misma, va a poder discernir entre lo que quiere y lo que no, lo que es bueno y lo que no, porque ahí va a poner en tela de juicio
las cosas que hasta el momento se le han estado inculcando, enseñando o imponiendo. La sociedad siempre va a estar llena de reglas, porque a la medida que los grupos humanos crecen, las reglas y las definiciones son necesarias justamente para normar situaciones, para regular el comportamiento, para decir que a todos sí o a todos no, sin excepciones, porque eso de alguna manera va también dando pautas para la manera de interrelacionarnos, ¿ya? Entonces, en esto que estoy hablando, hay hartos teóricos, así como está Durkheim también, está Berger, y hay otros, está Bandura, bueno, está todo lo que vimos la semana pasada, que van como entrelazando los conceptos para que después nosotros podamos decir, mira, en realidad lo que propone tal persona me hace sentido con lo que propone este otro teórico, y más sentido me hace porque es mi propia visión del mundo. ¿Ya? Cuando ustedes están en la universidad, sobre todo se da en las carreras más sociales, eh, las personas tendemos como a enganchar con ciertos teóricos porque nos hace sentido lo que habla, porque está vinculado a nuestras propias experiencias, ¿ya? Ahora, todos estos teóricos observan el comportamiento humano para podérselo explicar, para poder conocer los fenómenos que de alguna u otra manera son partícipes, ¿ya? Así como en las terapias psicológicas, porque yo les decía el otro día que todos los terapeutas grandes, los que han formado teoría de la psicología, de alguna u otra manera se complementan entre ellos mismos, porque uno dice, a ver, vamos a estudiar al sujeto en su emocionalidad, y después el otro dice, no, pero es que no solamente su emocionalidad, observemos sus conductas, ya veamos qué es lo que pasa a nivel conductual. Después aparece otro que dice, no, el problema de los seres humanos es más complicado, porque no es emocional y conductual, sino que es simbólico, es inconsciente. La gente tiene un comportamiento porque inconscientemente le pasan cosas que no sabe, que lo llevan a definirse de alguna manera. Después aparecen otros que dicen, no, lo que pasa es que no solamente el sujeto es el objeto de estudio, sino que tiene que ser también su familia. ¿Por qué? Porque hay que ver cómo es la madre, cómo es el padre, cómo son las dinámicas relacionales dentro de este grupo humano, por qué este cabro es tan tímido, o por qué este cabro es tan violento, o por qué esta persona no se ajusta socialmente a nada. Entonces, necesitamos conocer, estoy súper resfriada, por eso me hago así la nariz a cada rato. Necesitamos conocer cómo es el medio en el cual se está moviendo para poder interpretar nosotros desde fuera y comprender ese mundo simbólico, ¿ya? Entonces, en el mundo simbólico o en las vías relacionales de los sujetos ocurren muchas cosas, ¿ya? Hay hechos sociales, hay acciones, hay cosas súper puntuales, pero a nivel social, los hechos sociales son las acciones de los individuos. Entonces, el comportamiento humano es un hecho social, ¿ya? Y la sociedad no puede existir sin la acción de los individuos. O sea, los sujetos actuamos y nos comportamos y empieza a existir la sociedad. La sociedad aparece cuando establecemos acuerdos, establecemos definiciones, vamos pensando en qué nos beneficia a todos, qué va en contra de todos nosotros. Entonces, ahí, cuando hay una interacción mucho más profunda entre los sujetos, empezamos a ser seres sociales, ¿ya? Y las relaciones sociales son acciones sociales recíprocas. Yo hago, tú haces. Yo te doy, tú me das. Yo te contrato, tú me pagas. O no, yo te contrato y tú trabajas para mí y yo te pago por ese contrato. ¿Ya? Entonces, las acciones sociales son todas aquellas que están orientadas en un sentido en el cual está referido a las acciones de los otros. No habría acción social si las cosas que yo hago no impactan a otras personas. ¿Ya? Por eso es tan importante el tema del ajuste, del entender el contexto, del adecuarse, no solo como para agradar y para sentirnos queridos y aceptados, sino que para que la convivencia entre las personas sea amable. A nivel organizacional pasa mucho de que la gente no es amable, que la gente es hosca, es hostil, es pesada, es egocéntrica, es egoísta, y eso a muchos sujetos les hace muy mal porque lo que buscan ellos son ambientes colaborativos, en donde aprender. Mucha gente que es sola, sola me refiero a que no tiene pareja, no tiene hijos por decisión propia, busca en el mundo del trabajo sujetos con los cuales, por ejemplo, conformar una amistad, tener un grupo choro, ¿verdad? Como para poder salir, busca socializar en el trabajo. Entonces, cuando las personas tienen buenos procesos de socialización, van a saber
que en el trabajo podemos ser amables, podemos ser cordiales, nos ajustamos al contexto, somos responsables, no confundimos las cosas, podemos entablar distintos roles. Yo puedo ser del grupo de trabajadores y de algún momento me pueden ascender y voy a ser jefatura, y todos los que eran antes mis pares y que ahora van a ser mis colaboradores, ninguno me va a sabotear porque todos van a entender un proceso de socialización en donde yo puedo también tener mejores logros o destacarme porque, no sé, soy súper cumplidor, soy súper bueno para la pega, soy el que se sabe todas las cosas, y eso hace que los jefes en este caso me quieran y mis compañeros de pega no me tienen envidia, me validan y me aceptan ahora que yo ya no soy un par, sino que soy una jefatura. Pero en otros procesos de socialización más pobres, todos los colaboradores le van a tener tremendamente tirria al que surge, lo sabotean, se enojan, no le hacen caso, porque ¿cómo te voy a hacer caso si antes tú eras uno de nosotros y ahora casi como que te encumbraste, o estás un poco agrandado porque hoy en día eres jefatura? Entonces, y todo eso, todos esos discursos de los que yo les estoy hablando ahora, tienen que ver con los procesos de socialización, ya sea en la etapa familiar o la etapa de escolarización o a nivel social, ¿ya? Hay ciertos sectores a nivel social en donde hay un fenómeno que es bien característico, que es como siempre estar pendiente de lo que hace el del lado. Eh, si yo tengo 10 y él tiene 20, me complica. A mí no me reconocieron, a él lo felicitaron. Yo tengo cierto auto, él tiene el otro. Yo tengo ciertas cosas, el otro no las tiene. Yo hice 2, el otro hizo 1 y a mí me paga lo mismo porque hizo 2. Entonces, como que de esa manera estamos siempre pendientes de lo que hace el resto de la gente, más que lo que estamos pendientes de lo que hacemos nosotros a nivel personal, y no estamos pendientes de mejorar, de perfeccionarnos, de aprender, porque estamos siempre pendientes del otro. Y eso pasa porque nos han enseñado desde chicos a estar pendiente del otro, a entrar en rivalidad, en competencia, a sentirnos siempre en carencia, no en abundancia. Entonces, todas esas cosas van afectando después nuestra vida social o laboral adulta, ¿ya? Porque como que vienen a ser esas pequeñas heridas que tenemos las personas y que no fueron bien resueltas y que por ende nos van a generar algún tipo de pena, de molestia, o nos pueden generar rabia, rechazo, resignación también. Va a depender de la experiencia de la que estoy hablando, que estoy viviendo, perdón. Entonces, los sujetos, las personas, tenemos un ciclo vital. Estamos situados cuando somos pequeños en la etapa de la infancia, donde estamos aprendiendo del medio, estamos aprendiendo de los padres, de los tíos, de los hermanos mayores, de los abuelos. Entramos al jardín, empezamos a aprender de la tía del jardín, de los otros compañeros, de la directora del jardín, después de la directora del colegio. Vamos internalizando las reglas y normas de convivencia de estos otros estamentos, hasta que entramos en la etapa de la adolescencia, en donde venimos de alguna manera a cuestionar todo lo que nos han enseñado hasta ese momento. Porque en la adolescencia queremos ser independientes, queremos tomar nuestras propias decisiones, no queremos que nos manden, ya no somos tan chicos, pero tampoco somos tan grandes. Entonces adolecemos de muchos cambios, tanto físicos como psicológicos como emocionales. Entonces, no es de extrañarse que en la adolescencia, alguien que ha sido toda su vida súper amoroso, de amoroso pasa a ser un ogro. O al revés, un cabro chico que ha sido siempre como bien pesote, en la adolescencia de repente se pone un amor, porque estamos transitando por etapas que son complicadas, identificándonos, pues estamos expuestos a todos los cambios biológicos que implica ir creciendo. Entonces, en esta etapa, el proceso de socialización es súper importante, sobre todo el grupo de pares, porque yo ya no me voy a desapegar de mi familia, de mis primos, de mis tíos, de mis papás, para entrar en un proceso en donde yo quiero tomar mis propias decisiones porque yo quiero pertenecer a este grupo. Y este grupo tiene ciertos códigos, tiene cierta visión de la vida, de la amistad, de ciertos temas, y yo me engancho con eso, ¿ya? Y después, cuando vamos saliendo de la etapa de la adolescencia, empezamos a transitar a la etapa de la adultez joven,
en donde se supone que por un tema de madurez tenemos un mayor criterio para ir pudiendo discernir y discriminar la información que nos va llegando. Y cuando ya somos adultos, estamos en una etapa en donde sí o sí podemos decidir qué es lo que queremos hacer, hacia dónde queremos transitar. Muchas veces la gente me dice, pucha Carolina, pero yo no soy del todo libre, porque igual tengo mis aprensiones, tengo temores, tengo reglas, tengo conceptos de vida. Por ejemplo, el otro día una persona me decía, es que yo fui criada en un colegio católico y cristiano, entonces tú comprenderás que esa influencia de ese medio, de alguna u otra manera, me limita a querer ser libre completamente. ¿Ah? Entonces esa persona estaba con una crisis súper grande porque todavía no lograba desarrollar, por ejemplo, la capacidad de autoobservarse, de poner límites para sí mismo, de gobernarse, de liderar a otros y liderarse a sí mismo, aquí como dice Nelson Mandela, porque siempre habían como muchas cosas en su mente que lo estaban atormentando. ¿Cómo le voy a decir esto si el catolicismo o el cristianismo dice esto otro? ¿Cómo voy a querer tomar esa decisión si eso va en contra de lo que valóricamente a mí me han enseñado? Aunque ella sabía que estaba todo como patas para arriba y estaba como todo mal, no lograba ser altamente inteligente en aspectos emocionales porque estaba siempre pensando en todo lo que tenía como culturalmente inserto. ¿Ya? Los grupos humanos son eso, son grupos culturales, y grupos culturales que te van transmitiendo e imponiendo sus códigos, sus normas, sus leyes, hasta que tú empiezas a cuestionarlas. ¿Ya? Ahora, ese crecimiento va dando cuenta de la inteligencia emocional que las personas tienen. La inteligencia emocional, ¿alguien sabe qué es? ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de la inteligencia emocional? Sí, Ya, ¿qué ha escuchado? o sea, no sé si estará bien, pero que en el colegio había una profe que siempre nos decía como inteligencia emocional, niños, inteligencia emocional. ¿Ya? Y era como, como, a ver, ¿cómo puedo decir? Como saber cómo actuar, o por así decirlo, podría ser, como controlar las emociones Ya, sí. frente a distintas situaciones. Ajá. Oye, pero esta Algo- profesora que les decía inteligencia emocional, ¿les enseñaba cómo ser inteligentes emocionalmente? No, como que lo mencionaba nomás. Ya, lo mencionaba nomás. Muy bien, Sí. muchas gracias. ¿Alguien más sabe o tiene noción de la inteligencia emocional? Yo tampoco sé muy bien lo que es la inteligencia emocional, pero también recuerdo que mi profe de orientación, o sea, una de las cosas que más nos decía es que hasta cierto punto la inteligencia emocional era como en cierto sentido más importante como que la inteligencia como ya sea como en matemática, en materia sí, en materia, pero que también iba como por lo que decía la Stephanie, que es como el cómo actúo frente a ciertas situaciones que, no sé, yo lo entiendo así como el cómo, no sé, cómo son mis emociones frente a ciertas situaciones que quizás no son las mejores o cosas así. Ujú. Claro, la inteligencia emocional es como la capacidad que tienen las personas, pero que es una capacidad que de alguna u otra manera está internalizada culturalmente, pero es la capacidad para poder darte cuenta de lo que te pasa, responderte a ti mismo y controlarte, y en base a eso tener una respuesta social ajustada y adecuada. O sea, si yo me doy cuenta que tengo rabia y estoy tremendamente hirviendo y enojada y todo eso, y me desreculo y va y le planto un combo ahí a mi vecino, no estoy siendo inteligente emocionalmente, ¿ya? Porque sé que tengo rabia, pero no soy capaz de controlarla y voy y le pego, ¿ya? Ahora, alguien inteligente emocionalmente, si algo le da rabia, se aleja, se queda callado y espera un ratito. ¿Ya? Uno puede aprender a ser inteligente emocionalmente, porque a lo mejor antes una persona era muy desregulada e impulsiva, y cuando se enojaba iba y le pegaba el combo al hermano, después el combo al compañero, después el combo al primo, pero en algún minuto empieza a darse cuenta que eso no está bien, que es mejor hablar de la rabia,
manifestarla verbalmente, aguantarse las ganas de pegarle al otro, comprender que lo que a él le pasa al otro también le puede ocurrir y tratar de comprender qué es lo que le pasa al otro. Y en ese análisis va aprendiendo a regular sus emociones y ya no le va a pegar el combo. A lo mejor se va a enojar y se va a distanciar. Y después con el tiempo se va a enojar 2 minutos y va a querer conversar con la persona, cosa de no tener que distanciarse, pero tampoco pegarle. ¿Ya? Entonces, la inteligencia emocional es la capacidad de las personas de reconocer sus propias emociones, regularlas, trabajarlas y, por supuesto, poder manifestarlas también hacia los otros, hacia su familia, hacia su pareja, hacia sus compañeros de trabajo. Y ojalá que los otros también sean inteligentes emocionalmente para que sepan acoger lo que yo estoy diciendo sin alterarse, sin enojarse, sin pegarme un combo de vuelta, sino que sepamos dialogar para poder encontrar un punto de equilibrio. Por ejemplo, en la imagen, donde está el gallo sentado, no sé con cuántos computadores y que ya le faltan manos y pies para poder estar cumpliendo con su trabajo, viene la otra persona que le dice, te voy a enviar a un seminario para aprender a ser más productivo y trabajar más. La señora no está siendo para nada asertiva porque no se está dando cuenta de que el otro pobre está haciendo malabares para poder cumplir. Por ende, no es ineficiente. A lo mejor está un poco retrasado, porque cuando una persona se ve sobrepasada en el aspecto laboral, sobre todo con los plazos y fechas de cumplimiento, siempre hay que preguntarse si esa persona es ineficiente o es que el cargo está mal diseñado. Y el cargo tiene a lo mejor demasiadas responsabilidades y demasiadas tareas que nadie las podría asumir. Pero que alguien venga y le diga, te voy a enseñar o te voy a mandar un curso para que aprendas a ser más eficiente, cuando el otro hace miles de cosas, eso significa que la señora no se está dando cuenta, no está viendo lo que la otra persona en este caso hace, ¿ya? Y eso sí, es complejo, porque, bueno, a nivel social, en la actualidad todavía pasa que invisibilizamos al otro, no lo vemos, ¿ya? No somos capaces de darnos cuenta de que la otra persona está haciendo su mejor esfuerzo, de que la otra persona se está esforzando, de que la otra persona está poniendo de su parte. Por lo general, los seres humanos tendemos a ponernos en el polo de nuestras necesidades, de lo que a nosotros nos pasa, lo que nosotros queremos, lo que nosotros necesitamos, sin importar prácticamente lo que pasa con el entorno, ¿ya? Ahora, en términos organizacionales, los seres humanos aprenden y aprenden mucho de un líder, ¿ya? Así como los niños aprenden del papá y de la mamá, después en el colegio se aprende de la profesora, en una organización se aprende de un líder, ¿ya? Entonces, hace años atrás se hizo una investigación donde se investigaron 200 empresas que tienen presencia global, es decir, que están en distintos países en el mundo, ¿ya? Entonces se encuestó a las personas, preguntando a los trabajadores de estas organizaciones, preguntándoles cuáles eran los comportamientos que ellos creían que eran los más importantes para poder ser un buen líder, ¿ya? Entonces, lo primero que la gente creía era que iban a responder, o sea, los investigadores creían que la gente iba a responder en base a la inteligencia, o sea, que el líder tiene que ser inteligente, que tiene que tener firmeza, es decir, saber poner límite, decir cuando sí, cuando no, determinación, tomar decisiones, ¿verdad? Sobre todo, aunque esté presionado, esté como esté, pero tiene que tomar decisiones, y que debiesen tener visión, es decir, proyectar hacia adelante. Con los resultados de la investigación se dieron cuenta de que ni inteligencia, ni firmeza, ni determinación, ni la visión son lo suficientemente determinantes para encontrar a una persona como un buen líder, ¿ya? O valorarla o catalogarla como un buen líder, sino que más bien los líderes tienen otro tipo de características, ¿ya? Por ejemplo, tienen que tener inteligencia emocional, ¿ya? Saber regular la emocionalidad del grupo, tener autoconciencia, ser capaces de darse cuenta de sus potencialidades y también de sus límites, tener autorregulación, controlarse, no llegar y arrebatarse, no llegar y pelear con todo el mundo, pensar hasta el 350 antes de querer
reaccionar de manera impulsiva, tener motivación, es decir, sentirse enganchados y encantados con las cosas que hacen, contentos y agradados, también empatía, ponerse en el lugar de la otra persona con el propósito de poder comprenderlo, entenderlo, ¿ya? Y también tener habilidades sociales, es decir, poder interactuar, reírse, un ambiente distendido, llevarse bien con las personas, ¿ya? El Daniel Goleman dice que las relaciones directas entre inteligencia emocional y los resultados son cuantificables, es decir, en la medida que una persona es más inteligente emocionalmente, por lo general le va mejor, ¿ya? ¿Y por qué le va mejor? Porque sabe conocer sus potencialidades y las trabaja y se esfuerza en lograr cosas que sabe que puede lograr, y por otra parte es capaz de decir, no, con esto no voy, esto no lo sé hacer, esto me va a costar mucho, esto mejor ni siquiera pienso en hacerlo porque en realidad va a generar otro tipo de problema, ¿ya? Entonces, el Daniel Goleman es uno de los teóricos de la inteligencia emocional más reconocidos a nivel mundial, que, que la ha definido, ¿verdad? Y la ha categorizado. Entonces, él habla de que existen 5 componentes de la inteligencia emocional: la autoconciencia, la autorregulación, la motivación, la empatía y las habilidades sociales. Y para ello define a cada una, ¿ya? Le da una definición y le da distintivos, que en este caso son comportamientos. Por ejemplo, la autoconciencia es la capacidad de reconocer sus propias emociones, atenderlas y manejarlas. ¿Y cómo se expresa? La persona confía en sus capacidades, la persona autoevalúa su comportamiento y su rendimiento de manera realista, y por lo general tiene un buen sentido del humor, no se enoja por cualquier cosa, ¿ya? Por ejemplo, tiene conciencia de que los plazos son súper acotados, que por ende no puede estar extendiéndose eternidades para poder tomar una decisión, ¿ya? Son sinceros para reaccionar o para reconocer el fracaso, se dan cuenta de que la vida está llena a veces de anécdotas, con, con cosas que te han pasado, no se toma la vida como a lo trágico, por lo general se atreven a hablar abiertamente de sus emociones, de sus experiencias. eh, Son personas que en el fondo se dan cuenta de lo que saben hacer, de lo que no saben hacer, de cuándo necesitan pedir ayuda, de cuándo necesitan tener a alguien que los apoye, un complemento, alguien que los vaya guiando y les vaya como, por ejemplo, definiendo ciertas cosas, ¿ya? Ahora, por ejemplo, en una organización en donde se pueden encuestar a gerentes, para ellos no es tan importante ser autoconsciente, ¿ya? Ellos creen que no es importante, porque en realidad la autoconciencia más te puede limitar que lo que te puede permitir hacer cosas. Ya los gerentes siempre tienen que tener un poco de rasgos meos, así como, no sé si psicopáticos, pero ser como arriesgados, porque si son tan conscientes y son súper inseguros y temerosos, lamentablemente no van a tomar ciertos tipos de decisiones, ¿ya? Otra característica de la inteligencia emocional es la autorregulación. Es saber controlar los impulsos, regular los estados de ánimo, es decir, estoy deprimida, estoy achacada, me voy a dar un ratito para estar deprimida y achacada, pero después me voy a levantar y voy a hacer las cosas, voy a pensar antes de actuar. Eh, Son personas que tienen apertura al cambio, que se dan cuenta de que tienen que modificar sus pautas de comportamiento, porque si quieren lograr resultados distintos, tienen que hacer cosas distintas, ¿ya? Entonces, alguien que es autorregulado, el autoconsciente sabe lo que le pasa. El autorregulado modera y regula lo que le pasa, ¿ya? La motivación, como tercer componente de la inteligencia emocional. Característica que te permite a ti mantenerte entusiasmado con tus actividades, aunque te pasen cosas desastrosas, ¿ya? La idea es que la persona no decaiga en su rendimiento,
Es decir, estoy súper achacada, estoy súper cansada, tengo muchos sueños, puedo estar súper mal genio, pero tengo que lograr un determinado objetivo. Entonces ellos tienen un fuerte impulso por lograr cosas, ¿ya? E incluso frente a situaciones que son de repente medias desastrosas, tienen una actitud positiva frente a ese fracaso, no se echan a morir, ¿ya? Y también tienen compromiso organizacional, es decir, se comprometen con las actividades y con las tareas que tienen que desarrollar, ponen todo de su parte, eh, les gusta el trabajo, se apasionan por el trabajo, tratan de hacerlo bien, son personas que no es necesario pedirles más para que den más, ¿ya? Entonces, las personas que tienen este tipo de características, por lo general, se rodean de personas que tienen características similares. Es difícil que que un positivo se relacione de manera íntima y estrecha con alguien negativo. Por lo general, va a tender a estar vinculado y regulado por estas otras características que tienen estas otras personas que son más afines y similares a él. La empatía, como cuarto componente, que es la capacidad de ponerme en el lugar del otro sin necesidad de tener que pensar como el otro. Muchas veces la empatía se cree que es como, soy empático cuando vivo, siento y experimento las situaciones igual que él. Pero no, porque las experiencias son personales. Ya nunca una historia es igual a la otra. Nunca la forma de sentir va a ser igual al otro. Pero sí yo me puedo poner en el lugar del otro. Es decir, me salgo de mi posición aburguesada y cómoda como para poder decir, mira, este gallo tiene problemas personales, tiene problemas en su casa, lo pasa mal con esto, con lo otro, por ende yo me voy a poner en su lugar, pero para comprenderlo, no para justificarlo, ¿ya? Entonces, los gallos que son motivados, perdón, las personas que son empáticas, van a ser personas que van a promover en el otro que se sienta visibilizado, que se sienta visto, que siente que hay una acogida. Y obviamente que eso también va a traer una segunda derivada, porque alguien, si yo como trabajador me doy cuenta que mis colegas o mi jefatura son empáticos conmigo, yo no voy a tener para qué mentir ni inventar ciertas cosas. Basta con que yo proponga y diga lo que yo quiero para que las otras personas también lo acojan y lo incorporen en la medida que pueden dentro no sé, de una actividad, por ejemplo, ¿ya? Y como último punto están las habilidades sociales, es decir, llevarse bien con las personas, construir buenas relaciones, eh, más que ser simpático es ser amable, cordial, saber cuándo tengo que poner límite, hasta dónde tengo que llegar, eh, saber que tengo que ser parte del grupo, no alguien que está lejos del grupo. Son personas que por lo general logran generar relaciones estratégicas basadas en la confianza, pero las establecen en base a alianzas, ¿ya? Beneficios compartidos, tú ganas, yo gano, y más encima esas personas son sólidas porque tratan de demostrar con hechos su forma de pensar y de sentir, ¿ya? Ahora, ¿por qué estamos hablando de la inteligencia emocional? Porque justamente las investigaciones en el área social se han enfocado en ver qué características son las que tienen las personas a las que les va mejor en la vida, ¿ya? Y las personas a las que les va mejor en la vida tienen características como las que recién acabamos de mencionar, ¿ya? Ahora, también hay hartas teorías que aparecen después del Daniel Goleman referente a la inteligencia emocional. Algunos ponen el foco solamente en lo que es como conductual y racional, pero otros ponen el foco más en lo que es emocional, es decir, en cómo aprende el líder más que lo que dice que aprende. ¿Se entiende la diferencia? Por ejemplo, la motivación es uno de los pilares más inestables de la personalidad humana, porque depende de muchos factores, ¿ya? Pero la inteligencia emocional se puede, por ejemplo, aprender. La motivación también, pero por eso existe tanta motivación externa, po, que el bono, que el viaje, que las horas extras, que
el bono de vacaciones de verano, el bono para todo. ¿Por qué? Porque necesitas mantener motivada a tu gente y la gente aún así no se motiva. En cambio, el motivado, con bono, sin bono, viajando con los compañeros de pega o no, se va a sentir entusiasta y prendido con las actividades que está desarrollando porque le gustan, porque cree en ellas, porque se da cuenta que son necesarias para su desarrollo. Ahora, alguien emocionalmente inteligente también se espera que tenga la capacidad intelectual para ser inteligente emocionalmente, po. Alguien que tenga un coeficiente intelectual promedio, que logre entender el dolor humano, que sepa comprender las diferencias, que cuando le toque hablar no solamente hable del sí mismo. ¿Mm? Acá, ¿alguna consulta, duda, comentario? No, profe. Todo claro. ¿No? ¿Todo clarito, clarito, clarito? Muy bien. Entonces, después de haber hablado como metralleta, si no hay consultas o dudas, vamos a quedar hasta acá, ¿ya? Les voy a pedir que sean inteligentes emocionalmente toda esta semana mientras estén haciendo su trabajo para plantearse las dudas, para plantearse sugerencias, para acoger los puntos de vista de los otros compañeros. Siempre en los grupos va a haber alguien que va a emerger como el líder o el que va a tomar ciertas decisiones y definiciones porque tiene mejores habilidades, mayor tolerancia, más paciencia, distintas cualidades. Entonces, esta va a ser la semana en que se van a poner a prueba ustedes con su inteligencia emocional, ¿ok? Voy a dejar de grabar, me voy a despedir.